este otro pedazo. Bueno, me excusan todo, pero ustedes saben que estos aparatos son ganchosos y malvados y a veces hacen lo que le da la gana. Bueno, entonces hablábamos del tubo radiógeno, que es la parte esencial, la parte principal, por decirlo así, el disco duro del equipo de rayos X. Como ustedes ven, ese filamentico que está abajo del número 4 es un filamento de tungsteno. Ahí que los electrones son acelerados a muy alta velocidad y se disparan y chocan hacia una cosa que tiene el número 2 y el 5, que es una pantalla de molibdeno. Ahí chocan y los rayos son lanzados hacia el exterior, como ustedes pueden ver, al lado donde está la letra B. Eso es el sitio por donde los electrones se lanzan al exterior. Bien. Entonces vamos a ver algunas de las propiedades de los rayos X para que la conozcamos y sepamos con qué elementos estamos manejándonos. 9 gente están entrando, perfecto, qué bueno que están entrando y qué bueno que pudimos volver otra vez a enganchar, que nos lo permitió toda esta naturaleza y propiedades de los rayos X. Dice así, vamos a ver las propiedades que son importantes para que ustedes, déjame ver. Oye, sí, admiro. Miren aquí. ¿Cómo te fue? Bien, ¿te gustó? Miren ahí, la primera de las propiedades de los rayos X. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me puede leer qué quiere decir eso? ¿Qué dice ahí? La número 1. ¿Quién me lee? Dice capacidad para causar fluorescencia en ciertas sustancias. ¿Y qué es, Cintia? ¿Qué es fluorescencia? Me imagino que tiene que ver como con luz. Exactamente. La fluorescencia, vamos a decir, es la capacidad de brillar en lo oscuro, por decirlo así, dicho en términos muy sencillos, Cintia. Ustedes recuerdan antes que había relojes que tenían una pantalla fluorescente, que uno lo veía al oscuro, eso era la gran cosa, una pantalla fluorescente. Muy bien, Cintia, exactamente. O sea, esa es una de las primeras propiedades que tienen los rayos X, causa fluorescencia en ciertas sustancias, y brilla al oscuro. Y esa segunda, ¿quién lee esa segunda? Vamos a ver. Germania, cualquiera. Son capaces de atravesar el cuerpo humano, tanto más fácilmente cuando más penetrantes son, más alto voltaje. ¿Qué quiere decir eso? O sea, esa es otra ventaja, que atraviesan el cuerpo humano y no permite ver en el interior, que ese era uno de los problemas que tenía anteriormente la medicina para los fines de diagnóstico. Es decir, hacen brillar y atraviesan el cuerpo humano. ¿Quién más se anima? Haderjai o Haderjai, no sé quién. Cualquiera que esté por ahí, que se atreva a hablar. Déjame ver quién más está por ahí. O Catherine Rosario, cualquiera. Ah, no, Catherine no ha entrado. Déjame ver. Bueno, déjame ver. Cualquiera otro, déjame ver. Entonces, esa otra propiedad también, capacidad de formar una imagen latente en la emulsión de la película. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Cintia o Reylin, la que quiera, la otra que cualquier otro que quiera entrar y decir. ¿Qué quiere decir eso de formar? ¿Cómo? Eso lo que quiere decir es, dice, capacidad de los rayos X para formar una imagen latente. ¿Qué es eso? Que cuando atraviesa la materia o el cuerpo, entonces esta se refleja en la placa, en la película. Exactamente, o sea, se forma una imagen, fíjense que dice una imagen latente, porque esa es una imagen que hasta que no se revele, tú no la puedes ver. Exacto. Eso, ustedes entienden lo que quiere decir. Una imagen latente quiere decir que la imagen está ahí, pero latente, pero no está visible. Ese es el concepto, una imagen latente. Entonces, por eso la radiología digital tiene esa ventaja. Por eso estamos hablando en general de los rayos X cuando se originaron en principio. Entonces, esta otra también, que se sale un poco ya propiamente de lo que es la parte de diagnóstico, si no tienen efectos biológicos que se utilizan en radioterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para pacientes con cáncer, no se conocía todavía en ese momento. Primero llegaron los efectos adversos y luego entonces se empezó a implementar en pacientes con cáncer. Exactamente, muy bien. Aunque son otro tipo de radiaciones, pero son rayos X, o sea, tienen más o menos, están dentro de otro espectro del campo de las radiaciones. Muy bien, porque ustedes saben que el cáncer tiene, por decirlo así,
tres tratamientos básicos, que son, ¿quién me lo puede decir? Esos micrófonos que están apagados, cualquiera los desapaga, lo puede prender y decirme cuáles son las tres pilares de tratamiento contra el Yo cáncer. conozco dos. Dime. La quimio, la radio y la otra no sé cuál, Adiós. no la recuerdo. No La la cirugía, que es la primera, cirugía, quimio y radio. Cirugía, quimio y radio. Esos son los tres pilares. Fíjese, dependiendo de la naturaleza del tumor, casi siempre lo primero que se hace la cirugía. Después se da la quimio o radioterapia, dependiendo. Pero a veces hay que invertir el orden de los procedimientos. A veces se le da, si el tumor es muy grande, a veces, para hacerlo operable, para hacerlo manejable, se le da primero radioterapia o quimioterapia para reducir el tamaño y luego se opera. Pero habitualmente el protocolo es cirugía, quimio y radioterapia. Pero muy bien, lo importante es que ustedes sepan que los rayos X, aparte del uso como imagen para producir imágenes diagnósticas, también se utiliza en radioterapia. Muy bien, eso me gustó. Bien. A ver qué más. Bueno. A ver. Esa es otra condición también. ¿Cuál es? ¿A quién la lee? Que son invisibles. Invisibles y no se pueden detectar con ninguno de los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que al ser invisible no lo puedo detectar observándolo, ni olfateando, ni oyéndolo, ni viéndolo. O sea, ni el sentido de la vista, ni del tacto, ni del gusto, ni del oído, ni nada. O sea, no se pueden, con ninguno de los sentidos, de los 5 sentidos, no se pueden detectar. O sea, el rayo X tienen más peso. Dime, Cintia. Una pregunta, o sea, dice que sin uno no lo puede olfatear y que uno no lo detecta, pero ¿y el olor entonces en los cuartos de eso tiene que ver con la revelación o algo de las placas? El olor que cuando tú sientes en los rayos X, eso es por los líquidos, pero realmente los rayos no los rayos. Ten en cuenta que los rayos X son cortos porque es de corta duración, tú lo disparas, pero ese olor que tú sientes son los químicos que están ahí. O sea, el revelador, fijador, lavado, eso no es de los rayos X. Los rayos X, eso al instante, recuérdate que eso sale de una vez. Eso no. Y como dice ahí, son invisibles y no se pueden detectar con ninguno de los sentidos. Ni se puede oler, ni se puede oír, ni se puede gustar porque no saben a nada, ni nada. O sea, eso es lo que quiere decir. No se detecta con ninguno de los sentidos. Entonces, no tienen ni masa ni peso. Imagínense ustedes, estamos hablando de partículas electrónicas. Viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Quizás alguna voladora puede llegar ahí. Yo no sé si las voladoras llegan tan lejos. Si vuelan, la voladora hay algunas que van a la velocidad de la luz, a la velocidad del sonido. Algunas tienen letrero que dice tan rápido que no te puedas ni dormir. O sea que ya ustedes saben. No tienen carga. Déjame ver qué más. Ahorita vamos a ver qué más. Déjame ver. Viajan en línea recta. Bueno, sí, viajan en línea recta, pero también pueden chocarse y dispersarse. Por ejemplo, cuando usted toma una radiografía de la cabeza, eso choca con el cabezal y eso se puede desviar. Es decir, que viajan en línea recta, pero se pueden desviar o regar o dispersar, como dice muy bien. Viajan en ondas. Se prefiere longitud de onda corta. Ustedes saben que puede ser de longitud de onda larga o de longitud de onda corta. Eso lo veremos más adelante, el detalle de eso. Esa otra importante también. La número 11. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, Reiling. O Luzandri, cualquiera. Vamos a ver quién me habla. ¿Qué quiere decir eso? Germania, profesor, según a mi entender, que pueden causar cambios biológicos. Bueno, voy a poner un ejemplo. Exacto. Vamos a ver. En dado caso de que una mujer esté en estado, el rayo X en los primeros meses le puede causar deformación al feto. Exactamente. Esto sería un ejemplo de, no sé si quieren agregar. ¿Y qué otro ejemplo más también? Vamos a ver. Eso lo veremos. En el caso de que una persona tenga cáncer, cuando se aplica uno de los métodos para modificar las células en caso de que haya tumor, para reducirlo. Exacto, sí.
También, también puede ser lo contrario. Dime, vamos a ver. En la quimioterapia también. Pero ya quimioterapia, ya eso no, eso ya no es con la radiación de la quimioterapia. No, en la radioterapia, perdón, en la radioterapia. Sabes que en la radioterapia, cuando la gente es expuesta a radioterapia, es para destruir todas las células del cuerpo, tanto la dañada como las células buenas. Y en ese caso, el paciente tiene un cambio celular en el cuerpo porque la destruye toda. En otro caso también, se refiere, a los radiólogos que están expuestos a radiación, a otro personal que están expuestos a otro tipo de radiación que no tiene que ser tampoco por rayo X, pueden ser los rayos del aeropuerto, etcétera. Esas personas son más propensos a poder tener a largo plazo cáncer. Exactamente, muy bien dicho. Sí, doctor, sufre una lesión porque los rayos X, de cierta forma, como que transmiten su luz a las células del cuerpo, lo que provoca que las células como que se vayan deteriorando y su daño va a ser dependiendo la cantidad de exposición. Puede incluso hasta ocasionarle la muerte a la persona expuesta. No tanto la deterioria, ponen a mutar las células. Eso se debe, doctor. Doctor, eso se debe a que en la radiación, no todos los rayos X que atraviesan al paciente. Hay muchos que llegan a la película y otros que quedan absorbidos en el cuerpo. Exactamente. Lo que le quiero decir exactamente, todo eso está muy bien. Entonces, vamos a ver en más detalle, más adelante, perdón, veremos los cambios que producen en las células vivas, o sea, los cambios biológicos. Eso que ustedes me dijeron, las personas que están trabajando constantemente con rayos X, tienen que protegerse, los pacientes, el cáncer, todos esos problemas, lo vamos a ver más para adelante. Ustedes verán que eso es muy interesante, los cambios que producen. Déjame ver. Bueno, se prefieren, mientras tanto tengan pendiente que se prefieren los rayos X de longitud de onda corta. ¿Verdad? Eso, porque tiene más penetración. Déjame ver. Entonces, esto, longitud de onda larga tiene menor capacidad de penetración. Se prefiere, como les dije ahorita, lo de onda corta. Déjame ver. Deja ver. Bueno, para que tengamos una idea, longitud de onda, ustedes saben que es la distancia que hay entre una cresta de una ola y la otra. Bueno, si ustedes van al mar, vamos imaginándolo en grande, la longitud de onda sería la distancia de la cresta de una ola a la otra, pero claro, nos vamos a ir al mundo del átomo, el mundo del átomo y del electrón. Entonces eso es la distancia entre la cresta de una onda y la otra. Esto es la longitud de onda. Eso va a determinar el poder de penetración. Mientras más corta es la longitud de onda, mayor poder de penetración tiene. Eso lo veremos más adelante. Eso se mide, ya ustedes saben, en billonésima parte o en nanómetro, en la billonésima parte de un metro. Ya ustedes saben, esas son mediciones difíciles como de uno entenderlas, pero es así. Bien. Ahí está cruzando, déjame ver. Miren, para que ustedes vean algunos conceptos sobre electricidad. Tenemos el sistema solar es igual que el átomo, es lo mismo. O sea, uno en súper grande y otro en súper chiquito. O sea, podríamos decir que el núcleo y los protones y los electrones son como lo que vino siendo el Sol. Y después los electrones que van girando alrededor de la órbita seríamos como los planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. O sea que iría todo en grande y todo en chiquito. Vamos a ver entonces. El electrón es la partícula elemental de la electricidad. Es decir, el concepto de electrón, uno cree que eso viene de ahora, pero los griegos trabajaron mucho con la electricidad. Y ellos decían, todos esos principios de la electricidad fueron fundados por los griegos. Inclusive el concepto átomo. ¿Ustedes saben lo que quiere decir átomo? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice que es átomo? Vamos a ver. Francis o Luisandri, cualquiera. Relin, ¿quién se atreve a decirme lo que es átomo? Bueno, la definición clásica que tenemos desde niños es la unidad estructural y funcional. ¿Pero qué más? ¿Pero qué quiere decir el prefijo átomo?
átomo. ¿Qué quiere decir eso? Es como la cantidad pequeña de algo. Es como una pequeña partícula de algo. Perfecto, pero ¿qué quiere decir? Vamos a decir el significado gramatical de átomo. Esa palabra, ¿qué quiere decir? El prefijo a y tomo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Anormal, atípico, qué sé yo. ¿Qué quiere decir anormal, atípico, qué sé yo? El prefijo a lo que quiere decir es negación. Bueno, quiere decir. ¿El qué? Sí. El prefijo, el prefijo a es negación. No. Y tomo quiere decir división. Quiere decir que el átomo. Negación. ¿Cómo? Sí. Corte o división. El prefijo, o sea, átomo quiere decir que es indivisible. Un átomo quiere decir que teóricamente que es indivisible, o sea, átomo. Tomo es división. Por ejemplo, ustedes hablan de tomografía, ustedes hablan de tomo o lo que fuera. Eso se refiere a división. Entonces, teóricamente, se supone que el átomo era indivisible. O sea, era la partícula infinitesimalmente pequeña que no se podía dividir. Eso era el concepto en principio. Pero después, cuando hicieron la bomba atómica, se llegó a ver que el átomo sí era divisible y tenía un poder destructor. Ya ustedes saben, la bomba que tiraron en Hiroshima en el 40 y pico, por el 45, el poder destructor que todavía esa isla prácticamente no ha crecido nada y se acabó la vida, por decirlo así. Solamente algunas especies han sobrevivido. O sea, átomo lo que quiere decir indivisible. Entonces, el electrón era la partícula elemental de la electricidad. Déjame ver. Está rodeado constantemente por un campo eléctrico y durante su desplazamiento puede adquirir otro campo magnético también. Estos son conceptos que lo tenemos que ver por arriba. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se originan los rayos X? ¿Cómo que se origina? Son acelerados los electrones, como ustedes vieron en el filamento de tungsteno, lo que vimos ahorita cuando empezamos a ver el tubo radiógeno. En ese filamento, los electrones son acelerados a muy alta velocidad, es decir, se le eleva el voltaje y el amperaje. Y son acelerados y frenados cuando chocan contra la pared de tungsteno. Entonces, contra la pared de molibdeno, son frenados bruscamente y ahí los electrones chocan y se arranca y se produce lo que es los rayos X. Un electrón acelerado y frenado bruscamente genera los rayos X. Ese es el mecanismo por el cual se producen los rayos X. Mírenlo ahí. Ese electrón arrancado, chocado, sacado de su órbita y crea ese desequilibrio. Crea un estado de ionización, es decir, un estado de inestabilidad dentro del átomo. La molécula es la parte más pequeña de un material que conserva sus propiedades físicas. No se observan con microscopios normales, sino con un ultramicroscopio y cosas de esas. O sea, se pueden dividir en los átomos, que es la partícula supuestamente indivisible. La molécula se divide en átomos, que supuestamente era indivisible hasta que con la bomba atómica se determinó y se estableció que sí se podía dividir. Mírenlo aquí. Entonces, eso va dando vueltas ahí. Así va funcionando el electrón, dando vueltas alrededor del átomo. Carajo, el mismo lío me lo va a hacer esta hora. Qué lío este ahora, mi madre. Qué lío que no me está haciendo. Entonces, a ver si podemos seguir. Vamos a ver si la podemos saltar. Ok. Doctor, yo creo que si usted quiere se puede dejar así en chiquita y la va pasando y uno la va viendo. Ustedes la van viendo ahí porque es que el mismo,
Deja ver. Oye, Sí, para que no se esté frizando. Pero que Sí, yo no, doctor, para que no se complique. no. Claro, tensión potencial, sí. Lo importante es que se vea. Sí, lo importante es que no deje, que no nos tranque el juego, deja ver. Bueno. Vamos a saltar esa cosita a ver si yo logro corregir ese problema. Bueno, ok. La están viendo ahí en chiquito porque parece que en grande que se tranca. Está bien, sí, sí, campo eléctrico, sí. Exacto, campo eléctrico, como dice ahí. Por ejemplo, ¿qué es el campo eléctrico? Si ustedes se fían que en algunos sitios, en cualquier ciudad donde hay transformadores, generalmente le ponen una verja que dice campo eléctrico, alta tensión no pare, porque ¿qué quiere decir eso? Dice campo eléctrico, es la distancia hasta donde se manifiesta la tensión. ¿Qué quiere decir? Que aunque ustedes no vean la electricidad, la tensión está llegando. El campo eléctrico, los electrones. Imagínense ustedes, por ejemplo, cómo sería una olla de agua hirviendo. Ustedes le quitan la tapa, los electrones salen y se desbordan. Y entonces se forma, eso es lo que se dice el campo eléctrico. O sea, los electrones forman un espacio, a pesar de que se puede salir, por decirlo así, de los límites de donde está la corriente eléctrica. Déjame ver si podemos seguir esto. Sí, la vamos a tener que hacer así. Bueno, entonces en cuanto a corriente eléctrica, dice aquí, es la acumulación o desplazamiento de electrones de un punto donde tiene menos, si uno tiene exceso de electrones, deja ver, ahora está entrando, óyeme, qué lío este, pero bueno, yo espero que para la próxima vez yo no tengamos estos problemitas de entrada, de acceso y de que se nos tranque todo esta diablo. Nunca me lo había hecho, pero parece que al entrar, es la primera vez que entra en Zoom, parece que se habrán asustado las diapositivas. Nunca habían entrado en Zoom, yo siempre la daba en mi computadora directo, sí, pero parece que al entrar en Zoom le resulta raro el medio. Bueno, entonces lo que dice aquí, la corriente eléctrica, que siempre va a ir del sitio que tiene menos tensiones tratando de igualarse, es decir, tratando de producir un equilibrio en la corriente eléctrica. Déjame ver. Como te viene a ver, yo hasta burro esta, déjame ver si le da. Bueno, no, lo doy para arriba, ahora para abajo, Dios mío. Corriente eléctrica. Ok. Bueno, importante. Como dice ahí, la corriente eléctrica, nosotros tenemos básicamente dos tipos de corriente eléctrica. La corriente alterna y la corriente directa. Habitualmente en las casas, en todo la mayoría del uso que se le da es la corriente alterna, que constantemente, como dice ahí, va cambiando de polo, de positivo y negativo. La corriente directa, la de la batería, la de la pila, la de los celulares, no cambia de polaridad. Esa se mantiene directa porque siempre tiene el mismo sentido. La otra va cambiando de polo positivo y negativo, va cambiando, por eso le llamo corriente alterna. Dice aquí, hago el intento a ver si podemos seguir en grande, deja ver. Ay, no. El mismo Toyo lo hizo para atrás otra vez. No ha dejado. Algo así, doctor. ¿Cómo? Qué lío déjame ver. Que lo dejen. Déjame ver. Vamos a seguir así. Vamos a seguir en el modelo. Ok. Vamos a seguir así mejor que el modelo antiguo porque parece que se está asustando. Bueno, entonces dijimos que la corriente eléctrica constantemente cambia de polo, positivo y negativo. Entonces, los polos, ya ustedes saben que hay polo negativo y polo positivo. El polo negativo es por el cual salen los electrones, o cátodo, se llama también cátodo, y el polo positivo por el cual entran los electrones, o ánodo. Bueno, otra condición que vamos a ver también, según el comportamiento, los elementos se pueden clasificar en buenos conductores o en malos conductores de electricidad.
los buenos conductores son los metales y los malos conductores son los no metales. Ustedes lo saben, por ejemplo, los metales, buenos conductores, cobre, plata, oro. Los mejores conductores, el mejor conductor se puede decir que está dentro de es el oro, el cobre y la plata. El cobre por sus costos y el oro por sus costos también. El oro es muy caro y el cobre no es tan caro, pero aún así tiene cierto valor por eso mismo. Es decir, los conductores, el que más se utiliza es el cobre porque es el más barato y tiene la ventaja que es dúctil y maleable. Se puede contornear, se puede doblar y no pierde. Por ejemplo, el hierro no se puede doblar porque se puede romper. Hay otros metales que no son tan buenos conductores. Es decir, el cobre es el ideal. Los aislantes, generalmente los plásticos, la porcelana, no conducen. Es decir, es un mal conductor y el cobre es un buen conductor. Eso es lo importante que ustedes tengan. Esa otra cosa también, la intensidad o amperaje se refiere a la cantidad de electrones que circulan durante un segundo a través de un conductor. Eso es amperaje. Esa es una unidad de medición que se utiliza. Toda esta cosa de electricidad nosotros la estamos viendo. No es que uno vaya a ser un electricista ni mucho menos, pero está dentro de uno la capacidad por lo menos haber oído mencionar lo que significa amperaje, voltaje, intensidad, átomo, conceptos que los vamos a ir manejando por encima, pero debemos estar medianamente enterados. Resistencia. Ustedes saben lo que es la resistencia. Es la mayor o menor oposición que un conductor ofrece a que los electrones pasen a través de él, es decir, como un freno. La resistencia es la dificultad que presentan algunos conductores para que los electrones pasen a través de él. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando dicen esa estufita que tenía una resistencia, un alambrito doblado que se calentaba, antes se usaba para hacer café, y eso casi no se ve. Era un alambrito que se ponía al rojo vivo, casi color cereza. Ustedes llegaron a ver eso, la resistencia, o eso no lo vieron. Ustedes si son jóvenes, caramba, ustedes no vieron nada de eso, Cintia, que ustedes no conocieron una estufita que se usaban para colar café, que se ponía todavía hay. Todavía hay, yo ¿verdad? Llegué a ver eso. Aparece. La maña de... Ya casi no sí, se ve. Sí, que se prenden al rojo vivo. ¿El qué? Exactamente, se ponía rojito. Eso es la resistencia. De la maña de aterrizar la luz a vaina. Exactamente. Le llaman resistencia a eso porque realmente lo que ofrece es dificultad. Entonces, ¿por qué se calienta? Veremos porque los electrones quieren circular y quieren pasar a través de él. Pero entonces, ¿qué hacían? ¿Cuál era el recurso? Le daban mucha vuelta. Eso era como enrolladito, como en una espiral, así. Y entonces los electrones chocaban y eso generaba más calentamiento. Esa era la propiedad de los electrones, de calentar ese alambrito. Bueno, entonces eso es resistencia. Eso se mide en ohmios. Miren abajo, se mide en ohmios. Y lo otro se medía en amperes. La cantidad de electrones se mide en la cantidad de electrones que circula a través de un conductor se llama amperaje, y la resistencia se mide en ohmios. Deja ver. Ya se está acabando el tiempo. Si ustedes quieren, lo podemos ir aquí. Déjame ver si me da otro tiempito más. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde podamos llegar. Pero por suerte estamos caminando ya poco a poco. Estamos saliendo. Déjame ver. Bueno, esto es importante. Las variaciones de la resistencia quiere decir que si ¿qué a ustedes se les ocurre pensar? Mientras más grueso es, ¿hay más resistencia o menos resistencia? Mientras más grueso es el alambre, ¿hay más resistencia o menos resistencia? ¿Quién me dice? Vamos a ver, Cintia. O Miguel Ángel, cualquiera, el que quiera hablar, vamos a ver. ¿Qué ustedes creen? Por ejemplo, si el alambre es más grueso, ¿hace más resistencia o hace menos resistencia? Díganme. Cuando el alambre es más grueso, hay menos resistencia. Exactamente, muy bien. Menos resistencia porque los electrones, imagínense ustedes, por ejemplo, que sea la entrada de una guagua, que nada más quepa una sola persona por la entrada de cada guagua, Francis. Por ejemplo, que nada más puede entrar una sola persona en esa guagua. Y si quieren entrar todos ahí al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Van a chocar. Van a chocar, exactamente, Francis. Muy bien. Van a chocar todo. Entonces, cuando chocan, ¿qué va a pasar? Dime, Francis. No, ocurre una resistencia porque, digamos, de que no logra entrar, otro van a chocar y se van a calentar y se van a poner a pelear. Exacto.
Ustedes me entienden, o sea, si no pueden entrar y todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo por la puerta de la guagua, que es estrechita, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a querer entrar y va a empezar a pelear, se va a calentar el juego. Eso es lo que pasa. Mientras que si ponen una puerta ancha, todo el mundo puede entrar y no hay problema. Entonces, mientras más ancho es, menos resistencia hay. Mientras más estrecho es, más resistencia hay. Entonces, ¿qué hacen? ¿Para qué se creó eso de la resistencia? O sea, fíjense cómo funciona el principio de la resistencia. Ponen un alambre fino y le van dando mucha vuelta. Entonces, eso hace que los electrones, para pasar, tengan que chocar y hacer, en vez de irse... hacer una milla directo en línea recta, lo hacen como un laberinto y comienzan vuelta. Entonces eso hace que se genere el calor. ¿Entienden cuál es el concepto? ¿Por qué se genera el calor? Porque no pueden pasar, primero, porque es muy largo, el camino es largo, y porque es muy estrecho. O sea, por eso dice ahí la fórmula de abajo, resistencia es igual a la longitud partida a la sección. Si la pone muy larga y la sección es fina, entonces, claro, van a chocar y van a tener que dar más vueltas a los electrones para poder entrar. ¿Entendieron el concepto? Por eso que se hace la resistencia. Alambre fino y largo. Entonces chocan y pelean los electrones y eso genera calor. La ley de Ohm es una ley, la intensidad igual por la que sí es de la resistencia, es directa a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia. Eso es la ley de Ohm, que es la que tiene que ver con ese calentamiento. Esto sí es importante también, la ley de, déjame ver, el efecto, esto es importante que ustedes lo sepan, el efecto Joule. El efecto Joule es eso mismo, lo que estábamos hablando. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un conductor, parte de la energía del movimiento se transforma en calor. Eso es cuando los electrones comienzan a circular a través del conductor, parte del choque del movimiento, eso se transforma en calor. Eso es lo que llama el efecto Joule, el calentamiento que se produce. Y entonces el otro que vamos a ver es el efecto Edison-Richardson. Miren este otro. Esto es lo que tiene que ver con el vapor de electrones. Yo no sé si alguno deja, quedan 6 minutos. Cuando se termine estos 6 minutos, yo creo que ya lo podemos dejar ahí, ¿verdad? Y vamos a ver si la próxima semana tenemos más suerte y podemos corregir algunos de estos problemitas. Pero por lo menos hemos adelantado algo. Váyame trabajando mándame lo que no me han enviado el trabajo de historia de los rayos X. Yo sé que ya ustedes vieron muchas cosas ahí y hemos hablado y pueden chequear el diagnóstico de radiología bucal, como yo lo dije, que lo tengo ahí en... Doctor. Sí, entonces, dime. Esta noche hay un examen, ¿cierto? ¿Hoy? Sí, la página dice que hay un examen. Sí, dice que hay un examen como a las 10, doctor. ¿De las 10 de la noche? Sí, un examen FOB de 10 minutos. Es un error. No sabemos por qué. Esa es la que queremos que nos aclare. No, pero yo no había puesto eso, ¿no? No, yo no. Es un error de la plataforma, profesor, seguro. Parece que es un error, porque yo no he programado examen ni nada. O sea, si estamos recién empezando, yo no puedo poner un examen. Miren, déjenme decirle. Nos pareció raro, pero sí estaba ahí, sí. ¿Verdad? O está ahí realmente el examen. Claro. Pero entren a ver que salen, pero yo no programé eso, de verdad que no. O sea, disculpe que lo interrumpa, no dice que se abre hoy, que es un examen de FIO, o sea, verdadero o falso, que son 10 minutos, pero no dice el contenido ni nada de eso, solo eso, y que se abre hoy. No. Sí, bueno, pero es que eso siempre se abre cuando uno lo va a tomar. Eso no es de que te muestre el contenido antes porque es un examen. No, exactamente, eso es lo que digo, que no pero dice nada, yo no he programado examen ni nada de eso. Yo le voy a preguntar a ver qué ha pasado, pero realmente entren a ver, pero eso yo no le... Y decía que de la asignatura mía. Sí. Oye, eso. Dice que fue usted que lo programó. Oye, eso. Sí, pero no es un error. ¿El qué? Todavía, tú sabes que todavía esto está dando muchos tropezones, pero lo más importante de todo, que es lo que más me alegra, saber que ya tenemos, déjame ver, que tu mensaje, mi internet está malo y me sacó, tú ves. Todavía me están escribiendo, pero del examen, no, yo no tenía eso del examen, Dios mío. ¿Y quién se habrá inventado eso, este aparato? Examen, si apenas estamos empezando, no hemos dado ningún contenido, pero bueno. Nada. Entonces tenemos, déjame ver. Entonces, como dice aquí, esto
cuando por el efecto Joule, o sea, dijimos que el efecto Joule era cuando se producía el calentamiento. Entonces el efecto Edison-Richardson es lo que se forma nube o vapor de electrones. Yo no sé si ya eso no pasa tanto, pero anteriormente cuando uno se sentaba frente a la pantalla de la computadora, se te paraban los pelitos y te saltaban como que tú sentías, o en la pantalla de la televisión, te daba como que se formaba la nube de vapor de electrones. Ya yo no veo que eso ocurre, parece que lo han ido mejorando. Como estática. ¿Cómo? Estática, usted dice. Sí, exacto, eso es nube de vapor de electrones, son electrones que salían, que se disparaban y como que le paraban a uno los pelitos, pero ya eso ya no lo veo, los equipos que ya como que lo tienen más filtrado, parece. Miren aquí, esta es la gráfica, nube de vapor de electrones, mírenla ahí. Si ustedes quieren lo dejamos ahí o vamos a adelantar otro ching, no importa. Si usted quiere, hay unos compañeros que yo creo que están afuera porque el internet o por algún motivo. No sé si usted lo acepta o lo dejamos hasta ahí hasta que ellos puedan resolver. No, si tú quieres, vamos a dejarlo hasta aquí, sí, porque es normal. Por eso te digo, a mí me gustan las cosas sincrónicas, porque por lo menos nosotros podemos hablar y nos comunicamos y cualquier cosa uno la puede comentar. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Deja ver, ¿quién me está llamando? Espérate. Aló. 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 Sí. Ah, sí, no, yo sé, pero ya estamos dos personas. Yo te estoy, déjame ver, ya quedamos prácticamente quién es. A ver, Luis Andri y Yamil, ¿qué tan ustedes son? Déjame ver. Sí, pero ya estamos quedando, Luis Andri, estamos quedando que vamos a terminar aquí, pues ya el tiempo se está acabando, tú sabes, y entonces lo que hacemos es que nos vemos el próximo lunes, vamos a ver si tenemos mejor suerte y hay menos inconveniente, porque como es un sistema que estamos empezando todo, tú sabes, es posible. Por eso yo les dije a ustedes que lo estoy grabando, lo estoy poniendo todo en YouTube, lo subo a YouTube, en un canal que yo creo especialmente, que se llama Radiología Bucal, lo estoy subiendo ahí. Ay, Dios mío. Bueno, bien. Sí. Déjame ver. Yo creo que ya vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces quedamos en aparato radiográfico, quedamos ahí y nos veremos. Excúsenme con los inconvenientes, pero estamos todos montados en el mismo caballo, tú sabes. Está bien, doctor, no hay problema. Gracias por su tiempo. No, y lo Gracias, doctor. Usted no tiene problema o sea, no tiene la culpa de eso. Claro. Son cosas que pasan. Lo importante es que estamos empezando y que que en nuestro ánimo está la intención de ayudarlo a que ustedes aprendan, no ni de quemarlos ni de pasarlos, sino nosotros venimos aquí es a aprender, no a quemar ni a pasar. Tú sabes, esa es mi actitud, que ustedes puedan contar conmigo siempre en lo que yo pueda ayudarlos. Ustedes saben que esa ha sido siempre mi tónica, mi intención desde que empecé a dar clases ya. Saber que todo el mundo hay que darle la oportunidad.